A los 51 años, Graciela abrió su cuenta de banco en el celular, vio el saldo y cerró la aplicación sin decirle nada a nadie. Porque no había nada que decir. Porque ese número tan pequeño que le dio vergüenza hasta verlo sola, era el resultado de toda una vida trabajando. Hay mujeres que saben exactamente cuánto tienen ahorrado y hay mujeres que prefieren no mirar porque mirar duele. Porque mirar significa enfrentarse a algo que nadie les enseñó a manejar, que nadie les explicó cuando eran jóvenes, que nadie les dijo que iba a importar tanto. El dinero. No para volverse ricas, solo para no depender, solo para tener un poco de aire, solo para saber que si algo pasa, hay algo guardado, algo tuyo, solo tuyo. Graciela llevaba más de 20 años trabajando de costurera en un taller del centro de Guadalajara. 20 años con las manos ocupadas, con la cabeza ocupada, con la vida ocupada. Y 20 años gastando todo lo que entraba porque siempre había algo urgente. La renta, la despensa, los útiles de la niña, la medicina de la mamá. Siempre algo antes que ella. Y hay algo más en la historia de Graciela, algo que ella descubrió casi de casualidad, en la mesa de la cocina de una mujer que no conocía, mientras esperaba que dejara de llover. Algo tan sencillo que al principio le pareció imposible que funcionara, pero funcionó. Y eso es lo que te voy a contar hoy. Quédate, porque ese secreto puede cambiar la dirección de tu dinero sin que tengas que cambiar tu trabajo, ni mudarte, ni pedirle nada a nadie. Graciela tiene 51 años y manos que lo cuentan todo. Son manos anchas, de dedos cortos, con pequeñas cicatrices en las yemas del índice y el pulgar de la mano derecha, marca de tantos años con aguja e hilo. Cuando alguien le estrecha la mano por primera vez, a veces nota esa textura áspera y ella lo ve en la cara del otro, ese instante de sorpresa. Antes le daba vergüenza, ahora ya no. Ahora sabe que esas manos son la prueba de que ella ha sostenido cosas pesadas y no las ha soltado. Trabaja en un taller de costura ubicado a 3 cuadras del Mercado Corona, en el centro de Guadalajara. El taller es un cuarto largo y estrecho, con lámparas de luz blanca que zumban todo el día, filas de máquinas Singer alineadas contra la pared y un olor permanente a tela nueva y hilo quemado. Graciela llega a las 7:30 de la mañana antes que las demás, porque desde hace años es quien tiene la llave. El dueño se la dio sin decirle por qué y ella la tomó sin preguntar. Así son las responsabilidades que se ganan en silencio. Cose dobladillos, arregla cierres, ajusta vestidos de novia que llegan a último momento con el dobladillo mal caído. También hace uniformes escolares en temporada. Gana lo suficiente para pagar su cuarto de renta en una vecindad de la colonia Analco, la despensa de la quincena, el predial de la casita que su mamá dejó en un pueblo del municipio de Tlajomulco, y mandar algo, no siempre, pero algo, a su hija Miriam, que estudia enfermería en Zapopan y trabaja de noche para pagarse el semestre. En su cuarto de renta, sobre el buró de madera que le compró a una vecina por 150 pesos hace varios años, hay una caja de lata de galletas con tapa azul. La caja tiene una imagen de flores desvanecida por el tiempo. Adentro no hay galletas. Adentro hay un sobre de papel Kraft con dinero en efectivo, no mucho, y debajo del sobre una fotografía pequeña. En la fotografía se ve un jardín. No cualquier jardín, el jardín de la casita de Tlajomulco, con su árbol de limón al fondo y la barda de adobe que el abuelo levantó piedra por piedra hace décadas. Graciela quiere arreglar esa casa. Quiere que cuando Miriam se reciba haya un lugar propio donde celebrarlo. Un lugar con raíces, un lugar que sea de ellas. Nadie sabe que esa caja existe. Nadie sabe lo que representa. Es el sueño más privado que tiene, el más honesto, el que cuida con más celo precisamente porque sabe que los sueños que uno anuncia mucho antes de tiempo
a veces se desvanecen antes de volverse reales. Si en tu vida hay una mujer como Graciela, una mujer que trabaja callada y sueña en silencio, este canal existe para ella. Y si tú eres esa mujer, aquí tienes un lugar. El golpe no vino de golpe, vino acumulado. Durante años, Graciela manejó su dinero como pudo, no con método, no con plan, con la intuición de quien apaga incendios, primero lo que arde más, la renta, la luz, el gas, la comida. Y cuando sobraba algo, porque a veces sobraba, lo gastaba sin pensarlo mucho, porque después de tanta austeridad, gastar un poco se sentía como respirar. Pero el problema real empezó cuando su mamá se enfermó. Fue hace 3 años. Un diagnóstico de diabetes complicada, con daño en los riñones, con necesidad de medicamentos que no cubrían del todo en el centro de salud. Graciela empezó a sacar de donde pudiera. Vendió un par de aretes de plata que su mamá misma le había regalado. Pidió adelanto de quincena 2 veces seguidas. Prestó de una vecina, luego de otra, y cada que prestaba prometía pagar en 2 semanas. Y en 2 semanas había otro gasto, y el pago se iba aplazando, y la deuda se iba hinchando como masa con levadura. Cuando su mamá murió, Graciela se quedó con el dolor y con las deudas, con el velorio que costó 4,800 pesos que no tenía, con los medicamentos del último mes que nunca pudo terminar de pagar, con el viaje a Tlajomulco para los trámites que le tomó 3 días y le costó trabajo y dinero que no tenía, y con una vecina, doña Esperanza, que empezó a saludar diferente, con esa frialdad incómoda de quien está esperando que le devuelvan algo. Graciela liquidó la deuda con doña Esperanza en 4 meses, 2,300 pesos en total, pagados de a 500, de a 300 como pudo. Pero la manera en que doña Esperanza la miraba durante esos meses, esa manera de contar cada visita, de agradecer cada abono con un silencio que pesaba más que las palabras, la marcó de una manera que tardó mucho en sacudirse. Y fue justo en esa época de deudas y duelos cuando abrió la aplicación del banco y vio ese saldo tan pequeño que le dio vergüenza hasta a ella sola. 0 ahorros. 0 reserva, 51 años de trabajo y nada guardado, solo deudas ya pagadas y el cuerpo cansado y la caja de lata azul sobre el buró con una fotografía de un jardín que cada vez se veía más lejos. Lo que Graciela no sabía en ese momento, lo que no podía imaginar desde esa habitación con olor a tela y hilo quemado, es que la respuesta no iba a llegar de donde menos esperaba. Iba a llegar de donde siempre llegan las cosas que de verdad cambian a una mujer. De otra mujer, fue un martes de octubre, con lluvia de esa que cae en Guadalajara como si el cielo estuviera enojado, cuando Graciela terminó de entregar unos vestidos en una dirección de la colonia americana y el aguacero la atrapó sin paraguas a medio camino. Tocó en la primera puerta que vio con luz adentro. Era una casa pequeña de fachada azul con una maceta de bugambilia en la entrada. Abrió una señora mayor, de cabello blanco cortado muy cerca de la nuca, con un delantal de cuadros y lentes de armazón gruesa. Se llamaba Rebeca. Tenía 68 años y la mirada tranquila de quien ya no le teme a las sorpresas. La hizo pasar sin preguntar mucho. Le dio una silla en la cocina, un vaso de agua de Jamaica y tiempo. No habló de más. Esperó que la lluvia diera señales de parar, y en ese silencio cómodo, Graciela no supo por qué, pero empezó a hablar. Le contó del banco, del saldo, de la deuda con doña Esperanza, de la caja de lata azul, de la casita de Tlajomulco. Doña Rebeca la escuchó sin moverse, sin aconsejar, sin interrumpir con frases de esas que cortan el aire antes de que la otra termine. Y cuando Graciela terminó, doña Rebeca se quitó los lentes, los limpió despacio con una esquina del delantal y dijo algo que Graciela no esperaba.
El dinero no se cuida guardándolo, se cuida mirándolo todos los días. Nada más, ni un paso, ni una explicación, ni un método. Solo esa frase, dicha con la calma de quien la ha comprobado durante décadas. La lluvia paró 20 minutos después. Graciela se despidió con un gracias que salió del fondo. Caminó hasta la parada del camión con esa frase rodando dentro. El dinero no se cuida guardándolo, se cuida mirándolo todos los días. No entendía todavía qué significaba, pero algo en su cuerpo sí lo entendió. Algo en su cuerpo reconoció esa frase como verdadera antes de que la mente pudiera explicarla. Graciela tardó una semana en actuar sobre esa frase. La dejó reposar. La dejó trabajar adentro, silenciosa, como trabaja el hilo cuando va tejiendo algo que al principio no tiene forma, pero que poco a poco se convierte en algo sostenido. Y cuando empezó a actuar, lo hizo con calma, sin prisa, sin pretender cambiar todo de golpe, porque había aprendido, a fuerza de años, que los cambios que duran no llegan de un día para otro. El primero de los secretos que Graciela fue descubriendo llegó de una idea sencilla que doña Rebeca le mencionó de pasada, casi sin darle importancia, sobre cómo las familias japonesas más humildes aprendieron a vivir con poco, no por resignación, sino por respeto. Respeto al dinero como recurso vivo. Graciela empezó a anotar cada peso que entraba, cada peso que salía, no en una aplicación sofisticada, primero en un cuaderno de raya que tenía guardado desde hacía años. Escribir lo que gastaba con fecha y razón le quitó algo de poder al dinero. El dinero invisible es el que más se escapa, el que uno ve, el que uno nombra, el que uno registra. Ese se queda más tiempo. El segundo secreto vino de entender la diferencia entre urgente y necesario. Graciela se dio cuenta de que muchos de sus gastos urgentes no eran necesarios, y muchos de sus gastos necesarios los había estado aplazando como si fueran opcionales. Pagar lo que duele primero, dejar para después lo que puede esperar. Esa inversión de orden le cambió la quincena completa. El tercer secreto fue el más doloroso de aplicar: aprender a decir que no sin explicación. Graciela era de las mujeres que cuando alguien le pedía prestado, le costaba negarse porque explicarse le parecía necesario. Y explicarse abría puertas. Y esas puertas llevaban a negociaciones que terminaban siempre en el mismo lugar. Ella sin dinero y la otra con promesas. Empezó a practicar una respuesta corta. Ahorita no puedo. Sin más, sin disculpas, sin excusas elaboradas. Solo eso. Y funcionó más de lo que esperaba. El cuarto secreto llegó de un principio japonés muy antiguo que Graciela no conocía por nombre, pero que fue entendiendo por intuición. No guardar lo que sobra, sino guardar antes de que sobre. Separar algo, aunque fuera poco, antes de pagar cualquier otra cosa. Antes de la despensa, antes de la renta, antes de todo. Aunque fuera 50 pesos, aunque pareciera absurdo. Ese dinero separado primero tiene un peso diferente. Es el único dinero que de verdad se convierte en ahorro. El quinto secreto fue aprender a usar lo que ya tiene antes de comprar lo que cree que necesita. Graciela revisó su cuarto, sus cajones, su alacena. Encontró tela que tenía guardada hace años sin usar. Encontró frascos, agujas, botones, cremalleras que había comprado de más en algún momento. Empezó a consumir esos recursos antes de comprar nuevos. Pareció un ahorro pequeño. En 3 meses, sumó lo suficiente para pagar un mes de la medicina que Miriam necesitaba, sin pedirle adelanto a nadie. El sexto secreto fue el que más le costó aceptar: que el gasto emocional es real y hay que darle un espacio honesto. Graciela se dio cuenta de que cada vez que tenía una semana muy difícil, compraba algo que no necesitaba. No algo caro,
A veces eran dulces, a veces una blusa en oferta, a veces una llamada larga de larga distancia que se podía haber reemplazado con un mensaje. El cuerpo busca alivio donde puede. Reconocer ese patrón no la hizo perfecta, pero la hizo consciente. Y la conciencia es la primera forma de control. El séptimo secreto fue el que cerró todo. Fue el que resolvió la pregunta que Graciela llevaba años sin saber cómo hacerse. Ese secreto era este: tener un nombre para el dinero que guardas, no mis ahorros. Eso es demasiado vago, demasiado abstracto. Un nombre concreto, una imagen concreta, la casita de Tlajomulco, el árbol de limón, el jardín que el abuelo levantó piedra por piedra. Cuando el dinero tiene un nombre, cuando tiene una cara, cuando tiene un destino que tú puedes visualizar con los ojos cerrados, es mucho más difícil tocarlo para otra cosa. Ese nombre era lo que Graciela había tenido adentro toda la vida, guardado en la caja de lata azul con tapa de flores desvanecidas. Lo que no había sabido era que ese nombre podía volverse motor, combustible, razón de quedarse firme cuando todo jalaba en otra dirección. Pasaron 5 meses desde aquella tarde de lluvia en la cocina de doña Rebeca. Graciela seguía cosiendo en el mismo taller. Seguía llegando a las 7:30 con la llave en la mano. Seguía con las mismas manos ásperas y las mismas lámparas que zumbaban. Pero algo en la manera en que ella se movía por el mundo había cambiado. No de manera dramática, no de manera que cualquiera pudiera notarlo desde fuera, pero ella lo notaba. Lo notaba en que ya no abría la aplicación del banco con el estómago apretado. Lo notaba en que cuando llegaba la quincena, lo primero que hacía era separar 200 pesos antes de cualquier otra cosa. Lo notaba en que el cuaderno de raya tenía ya 3 meses de registros seguidos sin un día faltante. Un sábado por la tarde, una compañera del taller de nombre Fernanda, más joven, de unos 35 años, le preguntó si podía ayudarla a entender cómo organizar su dinero porque estaba desesperada de que siempre se le acababa antes de que llegara la siguiente quincena. Graciela le mostró el cuaderno, le explicó el principio de separar primero, le habló del nombre del ahorro y luego, casi de paso, le mencionó que ella había empezado a usar una aplicación gratuita en el celular para llevar los sobres digitales, la que una sobrina le había instalado hacía unas semanas. App Finanzas, lección de mujer. La usaba para dividir sus ingresos en categorías y ver con claridad a dónde iba cada peso. Fernanda la descargó esa misma tarde. Graciela siguió hablando de otra cosa, porque para ella no era una recomendación especial. Era simplemente una herramienta más, como el cuaderno de raya, como el sobre de papel craft, como cualquier cosa que ayuda a mirar lo que de otra manera se vuelve invisible. Lo que sí era especial, aunque Graciela todavía no lo sabía del todo, era que el sobre de la caja de lata azul se había ido engrosando. No con grandes cantidades, con 200 aquí, con 150 allá, con los 50 que sobran cuando uno ya no compra por impulso y ya no presta por miedo a decir que no. 5 meses de mirar el dinero todos los días, 5 meses de nombrar el sueño en lugar de esconderlo, y el sueño, despacio, había empezado a tomar forma. Era una mañana de marzo, con ese sol de Guadalajara que calienta diferente cuando el invierno ya se está yendo. Cuando Graciela vio a la mujer sentada en la banqueta de afuera del taller, era mayor que ella. Tendría unos 60 y tantos años. Tenía el cabello recogido, una bolsa de mandado en el regazo y una expresión que Graciela reconoció antes de que la mujer dijera una sola palabra. Era la expresión de alguien que lleva rato cargando algo sin saber dónde ponerlo. Se llamaba Hortensia, vivía a 2 cuadras
y había venido a preguntar si en el taller arreglaban vestidos de gala porque tenía uno de su hija que necesitaba ajuste para una graduación que era en 3 semanas. Graciela le dijo que sí, que pasara, que lo revisaban. Pero antes de entrar, Hortensia se quedó parada en la puerta con algo más en la boca que no era sobre el vestido. Y Graciela lo notó. Le preguntó si quería un vaso de agua. Hortensia dijo que sí, y se sentaron en el banquito de madera que hay junto a la entrada, y Hortensia le contó que llevaba meses sin dormir bien, porque tenía una deuda que no sabía cómo pagar, y que no le había dicho nada a su hija porque no quería arruinarle la graduación, y que a veces sentía que por más que trabajaba, el dinero nunca alcanzaba y nunca iba a alcanzar. Graciela la escuchó de verdad, sin prisa, con esa manera que una aprende de las mujeres que a su vez supieron escucharla a una. Y cuando Hortensia terminó, Graciela se levantó, entró al taller y volvió con la caja de lata azul. La puso sobre sus rodillas. La abrió despacio. Sacó el sobre de papel craft. No para mostrarle el dinero, sino para sacar la fotografía de abajo. Le mostró el jardín, el árbol de limón, la barda de adobe. Esta foto la tenía escondida, le dijo. La tenía guardada como si fuera una vergüenza, como si soñar fuera algo que una tiene que hacer de noche, sola, sin que nadie se entere. Hizo una pausa. Una señora que apenas conocí me dijo algo que no he podido olvidar. Me dijo que el dinero no se cuida guardándolo, se cuida mirándolo todos los días, y yo tardé en entender que eso también aplica para los sueños. Los sueños que no se miran, que no se nombran, que no se ponen en la lista, se van muriendo poquito a poco sin que nadie los vea morir. Hortensia tenía los ojos brillantes, no lloraba, pero estaba muy cerca. No te digo que es fácil, continuó Graciela. Te digo que es posible y que empieza por mirarlo, por escribirlo, por ponerle un nombre y no tener vergüenza de querer. Hortensia asintió. Tomó el vaso de agua que le quedaba y lo terminó de un trago. Luego dijo, gracias, solo eso. Pero lo dijo de una manera en que las dos entendieron que ese gracias era para algo más grande que el agua. Cuando Hortensia se fue, con el vestido de su hija en una bolsa de plástico y algo distinto en la manera de caminar, Graciela metió la fotografía de vuelta en el sobre, pero esta vez no la escondió debajo de nada. La dejó encima, a la vista, dentro de la caja abierta. Porque algunos sueños ya no necesitan esconderse. Si llegaste hasta aquí, si te quedaste con Graciela desde el principio hasta este momento, es porque algo en esta historia te pertenece. Tal vez es la caja, tal vez es el saldo que da vergüenza mirar, tal vez es el sueño que llevas guardando en silencio sin habérselo dicho a nadie. Entonces hoy te pido algo muy sencillo. Baja a los comentarios y escribe Día 1, 2 palabras. Y si quieres contarme qué es ese sueño que tienes guardado, ese que todavía no te has dado permiso de nombrar en voz alta, cuéntamelo aquí. Yo voy a leer cada comentario, cada uno, porque tus palabras importan y este espacio existe para recibirlas. Y si tienes cerca a una amiga, a una hermana, a una compañera de trabajo que también anda con el dinero apretado y el ánimo más apretado todavía, mándale este video. A veces, lo que más necesitamos es saber que otra mujer ya estuvo ahí y encontró la manera de salir. El app Finanzas, Lección de Mujer, está en el comentario fijado. Es solo entrar al enlace y descargarlo, no cuesta nada. Puede ayudarte a empezar a mirar tu dinero diferente, igual que lo hizo Graciela, con sus sobres digitales y su nombre de sueño bien puesto adentro. Y si todavía no conoces este canal, suscríbete y activa la campanita. Aquí hablamos de cosas reales, de mujeres reales, de historias que duelen y que también sanan. Este es tu espacio. Aquí estamos todas. Hasta la próxima, con mucho cariño.